Hola, ¿cómo están? Continuamos este ciclo 2020 de Off the Record, aún en tiempos de pandemia. Y hoy lo hacemos para retomar una conversación de hace casi exactamente un año. El encuentro con el compositor e intérprete de guitarra Alberto Cumplido. Lo hicimos a propósito de la 20ª versión del festival Entre Cuerdas, que Alberto Cumplido ha dirigido con talento y capacidad de convocatoria cada vez más atractiva en términos de los participantes de ese gran encuentro. Conversamos además de la historia de Alberto Cumplido con la guitarra, con la creación. Retomemos esa conversación con Alberto Cumplido. Alberto, un gusto tenerte en Off the Record. Gracias, Fernando. Igualmente, nuevamente aquí en Off the Record. Nuevamente. Obviamente te voy a preguntar de esta experiencia que decía muy brevemente en la presentación de Entre Cuerdas, pero antes quisiera preguntarte por un personaje que creo que es muy relevante en tu historia y se habla poco de él. Tú estudiaste composición y armonía con el maestro Cirilo Vila. ¿Qué significó para ti ese encuentro y ese maestro? Mira, yo creo que Cirilo Vila fue realmente un maestro, esa es la palabra. Quizás porque también fue un momento en que yo era muy joven y yo siempre tuve la inquietud de componer. No digo al principio componer así tan doctamente para orquesta, para cuartetos, para componer nomás. O sea, si bien empecé a estudiar guitarra a los 10 años, la composición fue algo que me nació también muy pronto. A los 13, a los 14 ya estaba componiendo piezas, armaba pequeños ensambles de distintos tipos. O sea, a lo que quiero decir es que siempre estaba la inquietud de componer. Entonces Cirilo Vila llega en un momento en que, claro, uno ya empieza a buscar un camino en esto, se da cuenta qué es lo que uno va a hacer, tanto como intérprete y por otro lado como compositor, y aparece entonces estudiar con Cirilo, que para mí ha sido uno de los grandes compositores y uno de los grandes pianistas que tuvo Chile. O sea, un gran músico, digamos, que tuvimos, lamentablemente ya falleció, y, y también tengo la sensación de que había algo en el espíritu de Cirilo al transmitir la música que no era algo tan técnico. En el momento en que te enseñaba o que te decía algo, era como una especie de consejo poético, ¿me entiendes? De cómo debe funcionar el arte en el fondo. Ya ni siquiera la estructura de la composición técnicamente, que los instrumentos que igual lo hace, pero había algo muy de fondo que era impresionante en él. Eso que yo creo que transmitía también al tocar. Y por otro lado, Cirilo había estado estudiando en París con Olivier Messiaen, y ese legado de Messiaen, que para mí ha sido uno de los compositores más importantes de la música contemporánea del siglo XX, XXI, y entonces como que de alguna manera Cirilo tenía eso, quizás no tanto en su música o también en su música, pero lo tenía en él, Es lo que transmitía. claro, transmitía este espíritu de Messiaen. Ahora, cuando hablamos de tu música, ¿es correcto para los que nos ven y escuchan definirlo como una combinación entre, a propósito de lo que decías tú, entre lo docto y el jazz, por ejemplo? Yo ¿Es creo una que no, definición? yo creo que ¿O queda ahora corto eso? no. Lo que pasa es que en muchas entrevistas que se me hicieron, cuando yo todavía vivía en Alemania, cuando hice mi disco atemporal, que fue nominado a los premios Altazor, que ahí sí había una combinación de lo docto y el jazz, así muy específica, muy clara, digamos, Mm. que era utilizar un formato con un cuarteto donde habían temas armados pero con improvisación y que igual había como
una especie de atmósfera jazzística dentro, Claro. de fusión más bien, pero que no era estrictamente una composición docta de orquesta, de cuartetos, de ensambles, ¿no es cierto? Es todo escrito. A pesar de que en el disco hay un cuarteto de cuerdas mío que justamente está dedicado a Messiaen, que está en ese disco. Entonces, claro, hay algo de eso, porque además yo en Europa toqué mucho tiempo lo que podríamos llamar fusión, jazz, así, dentro de ese estilo, con elementos de world music, así, étnicos y cosas así. Y paralelamente yo iba haciendo cosas, entre comillas, más doctas, más escritas para intérpretes, no solamente para que las tocara yo, sino que otra gente y para múltiples combinaciones. Pero yo siento que ahora, en la última etapa de mi vida, ahora cuando hablo ahora es hace unos 10 años, estoy más en eso. O sea, como que ya hace bastante tiempo que no toco jazz y que no toco fusión. ¿Te fijas? Entonces, Salvo a los orígenes. exacto, o sea, más que los orígenes, pero ya también hace un tiempo que estoy como más en la composición escrita, eh, para diferentes ensambles, compongo también para guitarra sola, toco yo a veces algunas sonatas mías en concierto.